por la ley que salió por el candidato que yo apoyé, a sabiendas de que iba Eso, a a sabiendas. favorecer esa ley. Muy Y bien. ahí está la moralidad del acto. O sea, por eso es intrínsecamente malo o intrínsecamente inmoral votar por una persona que tenga estas conductas o estas visiones. Política. Claro. Muy buenas noches para todos. Tenemos el grato placer de tener con nosotros al padre Daniel Bustamante. Nosotros hemos venido tocando unos temas muy álgidos, muy políticos en todos los debates que se están presentando, particularmente en Colombia y en muchas otras partes del mundo, y hemos planteado muchos dilemas, muchos problemas, muchos incluso asuntos dudosos de cómo debe conducirse en las votaciones o cuáles son los requisitos para votar y sobre todo cuál es la doctrina sana, qué dice la Iglesia, cómo debe estar formada la conciencia del votante, qué responsabilidad hay cuando se ejerce el voto. Y por supuesto con el padre Daniel, a quien conocemos y a quien le damos la bienvenida, que nos ha acompañado y nos ha iluminado muchísimas veces en muchos de estos debates que hemos tenido el año pasado, y sabemos que es una persona que ha estado estudiando estos temas y además conoce el drama del alma humana, que eso es tan importante a la hora de votar. Entonces, quiero simplemente darle la bienvenida a todos y a todos, y en primer lugar al padre. Padre, qué gusto verlo nuevamente. Bueno, Gabriel, Juan Camilo, buenas noches. Gracias por invitarme a este espacio donde muy seguramente podemos aclarar el corazón y la conciencia de muchas personas a la hora de ejercer el voto. Buenísimo. Rami, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, padre. No, pues qué bueno volver a tenerlo aquí en esta que es su casa, padre. Y lo que decía Gabriel, usted, además de ser una persona que académicamente se ha metido en estas profundidades, nos ha dado luces sobre lo que significa la evangelización de la política. Especialmente conoce por su vocación pastoral a los conflictos que los católicos estamos enfrentando hoy en día frente a nuestra realidad política, que no es sencilla, que es extraordinaria, es inédita para muchos de nosotros. El proceso político que estamos viviendo no tiene precedentes y a usted le toca acompañar pastoralmente a muchos católicos con diferentes responsabilidades, y por eso es tan interesante poner a prueba lo que hemos venido diciendo en estos programas para ver si resiste el examen ante un sacerdote que además pues queremos mucho y que se ha metido en esto de una manera muy rigurosa. Entonces, padre, sí quisiera empezar por hacerle una pregunta que es la que nos ha originado estos programas, y es si existe, en su opinión, y pues obviamente a la luz del magisterio de la Iglesia, un deber moral de votar en los católicos. Entonces, pues sí, claro, hay un deber moral a la hora de ejercer el voto, pero yo antes de contestar esa pregunta, eh, yo quisiera decir aquí a la audiencia que no se afanen, ¿no? Porque de pronto, uy, un cura va a hablar de política, como un cura se va a meter en la política, Dios mío, nos vamos a rasgar las vestiduras porque un padre va a hablar de política, ¿no? Y aquí no vamos a hablar de política. A veces no entendemos que así como se evangeliza la economía, así como se evangeliza los diferentes ámbitos de la vida, también está la evangelización de la política. Y no podemos satanizar la política. El Papa Juan Pablo II decía que la política es un acto de caridad, porque la política tiene que llevar a quien ejerce la política a que, y lo dice la doctrina social de la Iglesia, a permitir que ese pueblo que va a regir, ¿no? Ese político dé las garantías para que su pueblo pueda alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿cierto? Entonces me parece a mí que en vista de las próximas elecciones que se van a desarrollar en Colombia el 30 de mayo, a mí me gustaría, pues, como dar unas pautas, ¿no? A nosotros que nos decimos católicos a la hora de poder ejercer el voto.
El otro día estaba leyendo una homilía del abad Joseph del Valle de los Caídos que decía: sabemos que ningún proyecto contingente de carácter sociológico o político puede pretender tener la exclusividad de representar el Evangelio, ¿no? Porque la política no abarca el Evangelio, al contrario, es el Evangelio el que ilumina la vida de la política y el hacer política, ¿cierto? Y referente a esto, me parece a mí también que en el mundo en el que estamos viviendo, y todos somos conscientes de ello, pues vemos una crisis en la política, ¿no? Hoy no hay valores morales, hoy no hay una política clara, una política que se rija según estos valores. Tampoco lo vemos en lo social y en lo económico. Y también estamos viendo, que es lo que me preocupa a mí más, una crisis en lo moral, ¿no? Porque hoy pareciera que todo valiera. Por eso yo quisiera tener como este punto de partida, y perdón si me alargo un poquito en contestar esto, pero yo quisiera que todos tuviéramos claro que mi voto o, o los católicos a la hora de ejercer el voto, votamos para darle gloria a Dios, ¿cierto? Y fíjense que esto es realmente lo que nosotros tenemos que tener claro, porque es la motivación de cualquier cristiano a la hora de ejercer el voto, ¿cierto? Porque yo cuando voto me estoy jugando mi salvación. Tú me preguntabas si hay una moralidad, y claro que hay una moralidad, porque si yo voto por un católico que lleve a un pueblo por el camino del mal, pues yo me estoy haciendo cómplice de ese mal que ese político en el futuro va a ejercer con sus políticas o con las decisiones que tome, ¿no? Entonces, fíjense que los partidos políticos no salvan, un político no salva. Y nosotros ensalzamos muchas veces a los políticos como si fueran los salvadores del mundo. Entonces, fíjense que ni los candidatos ni los programas electorales salvan, solamente Dios salva. Y por eso hoy se sataniza la política. Pareciera que política igual corrupción, y eso es falso. Eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Por eso nosotros hemos de apoyar a las personas que más se acerquen al bien, pero sin convertirlos en mesías, o en profetas, o en salvadores, porque Salvador solamente hay uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a la hora de ejercer el voto no podemos darle un cheque en blanco como si ellos fueran los salvadores o los mesías de este mundo, ¿no? Por eso fíjense que no se ha de confiar en quien yo ejerzo, o a quien yo le doy mi voto, como si ya todo estuviera resuelto. Yo voto por este candidato porque es que nos va a salvar. Yo voto por este candidato porque ese sí nos va a llevar por el buen camino, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el adversario, ¿no? Por el que yo no estoy votando, pues gana, ¿no? Porque entonces somos como los discípulos de Maús, que ya todo está perdido. Pues no, porque la victoria es de nuestro Señor Jesucristo y solo es de Él. Y si no lo creemos, pues, ¿dónde está nuestra fe? ¿No? Porque fíjense que cuando todo parece perdido, nuestro Señor Jesucristo no está ausente. Y eso es lo que les enseñó, o les mostró el Señor a los discípulos de Maús cuando estaban con el ánimo caído, cuando no tenían fe, ¿no? Porque el Señor jamás se desentiende de nuestras vidas. Por eso fíjense que hay un Salvador, y ese Salvador es el que nos va a sacar de esta batalla espiritual en la cual estamos viviendo nosotros. Porque nosotros, me parece a mí, no creemos que Dios tiene la capacidad para cambiar la historia. Dios tiene la capacidad de cambiar la historia hoy, mañana, en 10 años, en 100 años. Eso está en el tiempo de Dios. Y por eso nosotros no podemos depositar nuestra fe en falsos mesías. Entonces, a la pregunta, Juan Camilo, que tú me hacías, si hay un deber moral a la hora de votar, sí. Y fíjate que me parece a mí que votar es ante todo un sacramento cívico, ¿no? Y a mí me gustaría acuñar esta frasecita: un sacramento cívico, ¿cierto? Y me explico. Fíjense que los católicos poseemos la obligación moral de promover el bien común a la hora de ejercer el voto, ¿no? Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en el canon 2240, ¿verdad?
Entonces, nosotros, a la hora de ejercer el voto, ¿no? Lo que estamos buscando es un bien, no solamente mío, personal, porque yo no puedo votar, a veces votamos, ¿no? Vamos y comulgamos, pero votamos como paganos, ¿no? Porque muchas veces le damos el voto a quien no ejerce una mentalidad cristiana, ¿verdad? Entonces, por eso el Código de Derecho, perdón, el Catecismo de la Iglesia en el número 2239 dice, es deber de los ciudadanos contribuir junto con las autoridades civiles al bien de la sociedad con espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria se derivan del deber de gratitud y pertenecen al orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio al bien común exigen que los ciudadanos cumplan su función en la vida de la comunidad política. Entonces, sí, es un deber. Hay muchas personas que en las elecciones no votan porque ya no está, ya no está mi candidato, ¿verdad? Nosotros no somos ni derecha ni de izquierda, nosotros somos de Jesucristo. Y yo tengo que ejercer mi voto en consecuencia con mi fe. Yo tengo que ejercer mi voto en conciencia, iluminada por la luz del Evangelio, del Magisterio y de la verdad que el Señor Jesús nos enseña. Por eso el número 2240 del Catecismo dice, la sumisión a la autoridad y a la corresponsabilidad por el bien común hacen moralmente obligatorio el pagar impuestos, ejercer el derecho al voto y defender la patria, ¿no? Entonces fíjense que es un deber moral, ¿no? Impresionante, impresionante. Creo que Entonces, entonces fíjense, y con esto termino, la moralidad del voto radica en el ejercicio responsable del ciudadano para promover el bien común. Porque es que a nosotros se nos olvida, es que yo no voto porque es que este candidato me va a ayudar en mi empresa o porque este candidato va a tomar estas decisiones. No, yo ejerzo el voto, ¿no? Por un deber moral, en conciencia y buscando el bien común. yo Buenísimo. quisiera puntualizar un par de cosas que me llaman poderosamente la atención de lo que acaba de iluminarnos el padre Daniel. Y es que, según esto, mi ejercicio del derecho al voto, primero es obligatorio moralmente, pero segundo, debe estar guiado por el bien común, no por el bien personal. Entonces, Exacto. aquellas personas que piensan en votar por fórmulas que no necesariamente promueven bienes morales, pero que les garantizan una especie de seguridad personal a sus empresas, a sus fincas, a sus intereses individuales, también están, digamos, como cometiendo un error moral porque no están guiando su voto por pensando en el bien común, sino pensando en intereses individuales. Y ahí también hay un error y lo acaba de Claro. leer el padre clarísimamente Pensamos en mi ahí está el bolsillo, en texto. mi pensión, Ya, en mi futuro, en mi ya. empresa, pero no en el bien de una nación. Y también yo Uf, veo, padre, que hay también como una crítica a lo que llamaríamos el cinismo contemporáneo, donde mucha gente uno muchas veces escucha, no, yo es que yo no voy a votar porque es que todos son iguales, todos son igual de malos y todos son iguales y entonces no me interesa. Y es simplemente como una excusa para abandonar esa responsabilidad. Y nosotros todo lo contrario, lo que usted está diciendo es que estamos llamados a votar. Por ahora no estamos diciendo, bueno, ya dijimos más o menos aquel que se acerque más como a esa vida cristiana y sobre todo al bien común, que es como lo expresó usted. La siguiente pregunta, padre, tiene que ver con un poco como con las apariencias. Yo la formularía de esta manera. ¿Es adecuado votar por el que mejor sale en la foto? Por el que más se muestra? ¿Dónde está el tema ahí de las apariencias, del posar y de la realidad que expresa un candidato? ¿Usted cómo ve ese tema, padre? Pues mira, a mí me da risa y me explico por qué me da risa. Ahora que uno ve las intenciones de voto y ve todas estas encuestas que están saliendo, ¿no?
como que quisieran promover a un candidato que está ya como ya encumbrado y por este es el que hay que votar, porque este es el próximo Mesías que nos va a salvar. Fíjense que la iglesia no nos manda a votar por partidos específicos, sino que nos invita a discernir moralmente cada situación, ¿cierto? Puede ser que uno esté encumbrado, pero ¿y el que va de último? Yo sé el que va de último, cuáles son sus propuestas, porque es que yo, a ver, aquí, es que aquí hay una cosa que se nos olvida y es que en moral lo que se mira es la intención, ¿no? Lo que, a ver, ¿qué es pecado? ¿No? Sí, el pecado es una ofensa a Dios, pero ¿qué es lo que hace que ese pecado sea grave? La intención del corazón, la intención de dañar, la intención de mentir, la intención de robar, la intención de hacer daño. ¿Cuál es mi intención a la hora de votar? ¿No? Porque entonces, si voto por el mejor de la foto, mi intención moralmente no es buena, es pecaminosa, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros debemos de formular unos criterios morales. Fíjense que un católico no debe de votar solamente por simpatía, por tradición o por ideología, que muchos católicos votan así. Yo le he escuchado a familiares decir, no, es que yo tradicionalmente he votado por este partido político. Oye, pero ese partido político, fíjate que apoyan el aborto, fíjate que apoya la eutanasia, fíjate que apoya que los niños los cambien de género, ¿no? Entonces, no, pero es que yo siempre he votado así. No, es que eso fue lo que me enseñaron, ¿cierto? Entonces, fíjense que dentro de esos valores fundamentales está lo que todos conocemos y lo que promueve la Iglesia Católica, la moral católica y la doctrina social de la Iglesia, que son la defensa de la vida humana, de la concepción hasta la muerte natural. Eso lo tenemos clarísimo. La dignidad de la persona, la familia como bien fundamental de la sociedad, la justicia social, que se erradique la pobreza, que se quite la corrupción, que no haya iniquidad, la libertad religiosa, ¿verdad? Porque fíjense que no todos estos temas tienen exactamente el mismo peso moral. Algunos son fundamentales y fundamental es el derecho a la vida, ¿no? Ahí ya no hay más, o sea, no podemos mirar para otro lado, pero yo aquí abro la discusión. Padre, padre, la palabra Rami. Claro, es un poco el tema de lo que yo quería plantear con la pregunta anterior, que muchas veces nos movemos mucho en el plano del TikTok o en el plano de lo emocional contra el plano de lo racional. En este programa, en muchos episodios, nosotros hemos con Rami analizado casi que a fondo muy buena parte de la cultura contemporánea gracias al wokismo y al progresismo que ha llevado a la sociedad muy a rodearse o a expresarse mejor desde la perspectiva de las emociones. Y es lo que termina siendo como la política convertida en un espectáculo. Y ahí la cultura de la imagen o de las redes sociales o la superficialidad. Y uno muchas veces tristemente ve a muchas personas que se quedan como en esa imagen. No, es que esta persona, mire, y no sé cuánto, pero no dan el paso de lo que usted está diciendo, de ir un poquitico más allá y evaluar sus propuestas. Y lo que usted también decía, no porque es que mi familia y yo siempre he votado por los mismos o por este partido. Y usted tocó el tema del aborto, que para mí es un tema, para nosotros ha sido aquí un tema crucial, esencial, como lo es también el tema de la eutanasia, como lo es el tema de la diversidad de género y todas esas políticas que desafortunadamente están en el medio político contemporáneo y están como propuesta, bien sea porque niegan o simplemente porque aceptan lo que hay. Hasta el statu quo del aborto, por ejemplo, lo aceptan, porque ya nosotros tuvimos un episodio aquí, no, porque es que ya la Corte lo estableció y ya no se puede hacer absolutamente nada. Y a uno le preocupa mucho eso, o a mí en particular me preocupa mucho eso, porque no encuentro yo en esas personas como cuándo van a dar el paso de lo emocional, o no sé si es que tengan cierto eh, no sé, impedimento moral por salirse de ahí. Algo los envuelve. Y es un tema que uno nunca lo va a poder saber qué es, Claro, pero me parece que la emoción juega un papel muy, muy claro. importante. Entonces fíjate que yo no voto por emociones o por sentimentalismos o por partidismo. Por eso, por eso sí inicié yo el programa, porque es que
claro, tenemos que hablar de política para formar la conciencia y para formar, em, sí, criterio. el criterio, esa es la palabra, a la hora del voto, porque es que fíjense que aquí el problema no es votar, ¿no? Sino las decisiones que se toman a la hora de votar y por quién voto, porque yo no me doy cuenta que mi voto puede ser un pecado. ¿No? Entonces aquí la gente se puede escandalizar, uy, ¿cómo así, padre, que usted me está diciendo que si yo voto eso es pecado? Sí, puede ser pecado, porque es que fíjense que para un católico el voto me puede llevar a la verdad o a la mentira, ¿no? Pero no por el simplemente hecho de votar, sino dependiendo de cómo y por quién se vote. ¿Cierto? Nosotros tenemos que mirar quién es el candidato, quién es su partido, qué es lo que está proponiendo, si esas ideas que propone se ajustan a la verdad del Evangelio, si lo que ese candidato propone es lo que la iglesia promueve. Porque fíjense que la iglesia enseña que participar en la vida política pues forma parte de la responsabilidad del cristiano, ¿no? A veces a los católicos nos da miedo participar en política. Y sí, los católicos tenemos que participar en política, porque si no hay católicos en la política, ¿quién va a evangelizar la política? ¿Quién va a evangelizar lo social? ¿Quién va a evangelizar el ámbito público? ¿Cómo van a haber líderes políticos que nos guíen hacia el camino de la verdad y promuevan una sociedad del bien común donde haya el ámbito para que yo pueda realizarme como católico y finalmente conseguir el bien último que es la vida eterna? Por eso el catecismo de la iglesia recuerda la importancia de participar responsablemente en la vida social, en la vida política, especialmente a la hora de ejercer el voto. Por eso fíjense que votar no es solamente algo premeditado, sino que tiene que ser un deber moral, concienzudo, pensado, ojalá meditado en la oración, ¿no? Para muchas personas esto puede sonar, uy, pero ¿cómo así, padre, que me está diciendo tan exagerado? Pero sí, porque es que yo le voy a dar cuenta a Dios de mis acciones, de mi voto, de lo que yo haga con mi libertad, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando una persona apoya conscientemente propuestas que son claramente contrarias a los fundamentos de la iglesia, ¿qué pasa? Pues estamos yendo en contra de la verdad, ¿no? Ahí, ¿Y por qué es pecado? Porque me vuelvo cómplice de esas malas acciones que va a tomar ese candidato. ahí quisiera primero enfatizar en lo que usted dice y es que el acto de votar, que es una obligación moral, para que se ejerza de una manera responsable, incluso de cara a Dios, implica una formación de conciencia y usted nos está dando ya unos elementos que hay que tener en cuenta para que esa conciencia esté verdaderamente bien formada y que ese esfuerzo por formar la conciencia es parte o es una demostración o es un signo también de la rectitud de intención, porque es que como graciosamente lo ponía Gabriel, y es votar por el que mejor sale en la foto, es en sí mismo una negligencia en profundizar, en formar su conciencia. Simplemente voto por el que me parece más bonito. por imagen. Y usted nos dice, no, venga, para que la rectitud de intención realmente sea cierta, pues también requiere un ejercicio de formación de conciencia. Y ahí quisiera hacer una pregunta que nos ha dado vueltas en programas anteriores y es que eh, pareciera que uno podría evaluar a los candidatos desde dos esferas diferentes y quisiera que se pronunciara usted sobre eso. Una primera esfera sería la parte programática, ¿no es cierto? Y entonces uno evalúa las propuestas una a una o cómo hace uno esa valoración, digamos, para ser coherente con este llamado suyo a la formación de la conciencia. Esa es la Pero pregunta. hay otro plano que también pareciera ser importante, pero quisiera su opinión sobre ese. Y es que uno también puede evaluar al candidato en relación con su vida, ¿sí? Su vida actual, pero también su vida pasada, ¿sí? Y entonces quisiera preguntarle, padre, frente a esa segunda realidad que es ya la experiencia personal del candidato, cómo ha vivido su vida,
las ideas que ha tenido, los comportamientos que haya tenido y la realidad de su vida y de su coherencia hoy en día. Si eso también es parte de ese llamado suyo a formar la conciencia y si hace también parte de, de las características que uno debe tener en cuenta y si sí lo es, cómo lo debe tener en cuenta. Pues voy a comenzar contestándote la segunda. Yo pienso, Juan Camilo, y eso es muy importante y qué bueno que lo preguntes, porque claro, yo solamente, o sea, es que yo no estoy votando por unas ideas, yo estoy votando es por una persona, porque la persona es la que lleva esas ideas y las pone por obra. Y yo tengo que ver la actuación moral de esa persona, si la vida de esa persona se corresponde verdaderamente con lo que yo como católico estoy buscando en una persona que me represente, ¿cierto? Y yo tengo que ver es la foto, la foto de hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Si ese candidato hace 10 años, 20 años, no era católico o, o no vivía cristianamente, ¿no? Pues la política sucia le van a decir, no, ay, pero es que usted antes así vivía. Pues sí, es como tú, Juan Camilo. Tú hace 30 años, ¿en qué mundo Menos, vivías? O menos. Era un desastre. yo en mi juventud fui un desastre de persona, ¿no? Claro. Y entonces mis amigos me dicen, ¿y usted cómo es cura? Si usted era rumbero, tomatrago, mujeriego, hacía esto, hacía lo otro. Pues sí, pero es que conocí a Jesucristo. Exacto. Y el Señor me tiene aquí, ¿no? Wow. Entonces, fíjate que también uno tiene que contar con la gracia de Dios, ¿no? Eh, yo no sé si esto aquí va a saltar chispas o no, pero yo digo, el presidente de la República, ese señor, yo no sé si se vaya a convertir y yo rezo por su conversión. Aquí lo hemos Y dicho. fíjense que su vida moral no es buena, su vida moral no es buena, ¿no? Su actual y su Su pasada. actual, Es que es su pasada, su presente y no sé si su futuro. ¿Cierto? Y ojalá no no. es buena, porque no se ha querido coger al Señor. Pero si una persona en conciencia, ¿cierto? Delante de Dios quiere transformarse, dejarse tocar por la gracia, y esa persona me representa, pues yo puedo votar por esa persona. Puede ser que no sea perfecta, ¿no? Puede ser que sus ideas no sean mis ideales, pero se ajustan a mis criterios de fe, yo voto por esa persona. Padre, aquí hemos Quiero estudiado, detenerme. padre, Dale. aquí hemos estudiado en algunos episodios los defectos de los santos y hemos tratado unos casos perdidos de que no sabe uno realmente solo por la Claro, gracia de Dios y sin pero es que embargo, mira, el mejor caso es San Agustín. y San- recientemente vimos a Santa María Egipciaca, que no lo es otra conozco. que impresionante. Tiene No, que ver este episodio, padre, para que se dé cuenta lo que era ese personaje. Rami, pero sí, es que quiero hacer énfasis en eso que usted dice que es maravilloso y además que es hermoso dicho por un padre y es que a nosotros nuestro Señor nos juzga es por el ahora, por nosotros no somos víctimas de nuestro pasado no es inexorable, no es una condena inexorable. En el momento en que nosotros encontramos a Dios, ahí tenemos una nueva oportunidad, ahí somos verdaderamente salvados. Y de ahí en adelante esa oportunidad de entrar en la misericordia de Dios, eso nos vuelve y nos vivifica, ¿no? Ese es el verdadero renacer del hombre, ¿sí? Y eso es lo que nos da esperanza a todos, al Padre, a mí, seguramente a Gabriel, Claro, y es que cuando pero hemos caído, cuando hemos fallado, bueno, sí, lo reconocemos y estuvo mal y hemos aprendido de ahí, e incluso hemos sufrido o seguimos sufriendo por eso. Pero lo que hoy reconocemos es que Dios está actuando en nuestras vidas, que Dios está determinando nuestras vidas y que nuestras vidas están tratando de estar claro. ordenadas a la voluntad Y de lo Dios y eso hace la importante, diferencia. claro, y es lo que el Señor todos estos días nos ha venido diciendo en el camino, que Él es la luz, que Él es la vida, que Él es la salvación, y nos dice, el que quiera, el que se abra, el que me escuche, el que me siga, ¿no? Hace 8 días nos decía que él es la puerta, que Él es el pastor, el que me escucha, ¿no?
pues ese entra por la puerta, porque todos estamos en un proceso de conversión. Otra cosa es que yo deliberadamente no quiera, ¿no? Exacto, lo niegue. Si yo Exactamente. lo niego hoy en Quién es día, el que quién es el que se va a condenar? El que libremente niega a Jesucristo, ¿no? así es. Pero Sí, si tú a pesar de tu vida pecaminosa te abres a la gracia y empieces un camino de conversión, es que la conversión no es un día, la conversión es de toda la Toda la vida. vida. padre, pero también un poco la coherencia que se exige a los candidatos, porque es que Claro, a los claro. candidatos muchas veces les gusta presentarse como cristianos y entonces llega Semana Santa y van a Sí, todas las no. iglesias para que se tomen las No, a fotos. mí, sí, a mí eso me molesta de muchos candidatos que entonces van al voto nacional, que van con las monjas, que no, que yo sí soy católico, que voy a las procesiones de mi pueblo, ¿no? Exacto, y a la hora de las políticas públicas se lavan las manos y, pues en el caso que tratamos acá, que es que ya la Claro, Corte yo lo no, dijo, o claro, simplemente no hacen nada yo, Claro, para claro remediar que el ahí mal. hay un tricito de responsabilidad de los sacerdotes que les siguen dando la comunión a pesar de que están defendiendo políticas públicas inmorales o viven una vida evidente de inmoralidad y sin asistir al sacramento, sin acogerse al sacramento de la confesión, siguen algunos sacerdotes por prudencia, por ser políticamente correctos, porque no quieren El escándalo. generar un problema de medios de comunicación, les siguen dando los sacramentos a personas que en el momento de recibir la comunión se están condenando aún más, porque están cometiendo otro pecado encima de todos los que están claro, haciendo. Entonces, yo como ahí sacerdote, Dios me va a juzgar y me va a pedir cuentas de cada comunión que yo diga, de cada comunión que yo dé, de cada palabra que yo diga, de cada absolución que yo dé o que entonces, de la absolución que yo niegue. ahí en el ejemplo que usted ponía, que seguramente nos duele a muchos de los católicos, y es que algunas personas de la iglesia se presten para esas fotos, ¿sí? Yo sí creo que hay algo que decirles, y es, ojo, la misericordia de Dios obviamente nos obliga a abrirle la puerta y las manos y los brazos y nuestro esfuerzo y nuestro corazón a quien auténticamente quiere seguir a Dios. Pero quien quiere abusar de nuestra cercanía con Dios para tomarse una foto a sabiendas de que no va a haber ningún cambio, de que no va a haber ninguna conversión, de que no hay ningún arrepentimiento, eso es diferente, porque es Sí, permitir que un tercero abuse de la majestad de la iglesia, de De la fe, acuerdo. de la misericordia de Dios, utilizándonos a nosotros como estandarte, digamos, claro. como trompo Entonces, de poner, como trofeo, para ganarse una legitimidad que no corresponde con su claro. decisión de vida. Entonces, fíjate que si estamos hablando de criterios a la hora del voto, pues la coherencia y el testimonio de vida tienen que ser un criterio, ¿no? Claro, Porque yo no me puedo tomar fotos con unas monjas o en el voto nacional y luego voy a decir que voy a aprobar el aborto o el cambio de género de niños. claro, 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 de acuerdo. Y O la que no va a primera hacer nada pregunta, entonces, o que no va a hacer nada por combatir esos males que ya tenga O una que no sociedad. va a hacer nada por Porque ya combatir. la Corte lo dijo, es que a mí ese tema no lo he podido superar a ¿cómo? mí. La primera pregunta es esa, y es ¿cómo entonces en el ejercicio de esta obligación de tener una conciencia bien formada, se debe evaluar las propuestas programáticas de un candidato? Mira, lo que pasa es que desafortunadamente los católicos desconocemos nuestra fe, ¿no? Y yo no voto por partidismo, por sentimentalismo, porque yo siempre he sido este partido, ¿no? Es que formar la conciencia a la hora del voto, ejercer el voto con rectitud de conciencia significa que yo tengo una formación cristiana mínima, ¿no? Que yo conozca qué me dice la moral, que yo conozca qué me dice el catecismo, que yo conozca qué me dice la iglesia sobre estos temas éticos o morales, para yo tomar una decisión sobre quién o sobre por quién voy a votar, ¿no? Porque entonces, no, es que este candidato habla muy bonito, pero apoya el aborto. No, es que lo que tú decías, es que esta ahora es el de la foto, es el que está de moda, pero este candidato persigue la iglesia, Padre, pero ¿no? aterricemos un poquito. O sea, no todos los temas tienen la misma gravedad moral, que es lo que usted está diciendo.
exactamente. Denos ejemplo. Por ejemplo, los temas económicos o qué otros temas o cómo los podríamos balancear. ¿Cuáles son esos temas mayor que tienen esa gravedad moral mayor? Bueno, es que aquí hay muchas cosas, porque son, por ejemplo, claro, las políticas públicas, ¿no? Hay políticas públicas que pueden ir en contra de la fe en temas de educación. Por ejemplo, que un político diga que el Estado va a ser ahora quien eduque a sus hijos, ¿no? Políticas económicas donde, por ejemplo, el Estado le va a quitar el ahorro de la pensión a la gente, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, claro, o sea, uno tiene que mirar todo lo que, o sea, todo lo que un candidato dice. Y a mí personalmente me molestan estos encuentros que tienen los candidatos porque tocan temas muy superficiales, no van al fondo de la realidad, ¿no? Al día a día de la persona, en sus necesidades básicas, ¿verdad? Pero yo quisiera puntualizar un poco porque yo soy digamos, el más de la calle de este programa. Y es que en la calle usted dice, no, es que para mí el tema del aumento de precios en la gasolina es horrible porque eso genera una inflación, no sé qué, y eso termina perjudicando la economía y por último afecta el bien común, perdón. Entonces yo voy a votar por el candidato que dice que no va a subirle los precios a la gasolina. Pero al mismo tiempo ese candidato en sus programas, en sus políticas públicas, defiende, por ejemplo, la tesis de que no hay un tipo de familia, sino que hay familias diversas y que el concepto de familia debe ser incluyente y que eventualmente uno podría considerar como miembro de la familia a su perro, ¿sí? Entonces, si en el mismo programa político del mismo candidato están estos dos elementos, ¿sí? Que por un lado hay una política pública económica que puede, digamos, favorecer el bien común y por el otro lado hay esta otra política pública que parece que es marginal, que parece que es inocua, porque simplemente dice es que yo creo en las familias diversas, ¿sí? Y no dice nada más. En cambio, lo otro sí tiene un efecto práctico inmediato para las personas. ¿Cómo en este ejercicio de formar la conciencia debe obrar un católico en ese discernimiento para saber a cuál le da prelación y si vota o no a favor de este candidato? Es que yo siento, Juan Camilo, que es lo que hablamos ahora, es la intención del corazón, la rectitud que yo tenga dentro de mí, porque es que muchas veces votamos es por mi conveniencia personal. Si le van a subir a la gasolina, entonces si le suben a la gasolina, entonces yo no puedo coger moto, me va a tocar ir en Transmilenio, o no sé, ¿no? Entonces, aquí me parece que aquí podemos divagar en muchas cosas, pero me parece que aquí lo importante es la moralidad del tema, ¿no? Porque es que eh, yo no me puedo salir de lo que verdaderamente es importante como creyente a la hora de ejercer un voto, de elegir una persona, que no es solamente su coherencia, que también es lo que nos está ofreciendo, pero es mi interioridad, mi relación con Dios, mi compromiso hacia el bien común, hacia el país, ¿no? Yo no puedo tener un voto egoísta o con un voto con una mirada meramente personal, ¿cierto? Porque es que hay una realidad que nos atañe a todos y que atañe a mi alma, que atañe mi moral, que atañe mi salvación. Entonces, y también es una manera de ejercer y de vivir mi fe como una persona creyente, coherente y que me abandono de alguna manera también en las manos de Dios, ¿cierto? Porque es que yo no voto por el que tenga más puntos y vaya arriba, porque de pronto el que más me conviene es el que vaya de último y así yo sepa que el que va a perder es el que me representa, pues yo moralmente tengo que votar por esa persona. Padre, me gustaría preguntarle algo. Nosotros tuvimos un episodio hace más o menos 2 meses donde nos planteamos esa pregunta si existían límites morales al voto.
y ahí dimos algunas conclusiones, pero se la quisiera hacer hoy a usted. Hay unos límites morales al voto, por ejemplo, que, que no podemos hacerlos como católicos si tenemos una conciencia bien formada y porque nos lo dice así la iglesia o el catecismo o el evangelio. No podríamos votar a una persona que esté proponiendo qué tipo de cosas, donde dice uno, incluso puede tener una política económica bastante interesante, pero si plantea estos 2, 3 o 4 temas, hay algo así dentro de la iglesia donde diga hay males intrínsecos frente a los cuales no se puede admitir un voto. Pues sí, mira, el catecismo habla de esos males intrínsecos. Me parece que hay un principio claro, ¿no? Yo como católico jamás podré votar por alguien que promueva el mal o que promueva situaciones pecaminosas que me aparten de la gracia o que me lleven por el camino de la corrupción o que me lleven a hacer el mal de la Y, forma que sea. y eso es lo que quería puntualizar, y es que la iglesia ha definido algunos actos como intrínsecamente malos. Y en estas elecciones hay unos que están presentes con claridad. El primero es el comunismo. El Papa, en diferentes ocasiones, diferentes papas, han condenado el comunismo como intrínsecamente malo, ¿sí? Y desde ese punto de vista, cualquier candidato que promueva el comunismo está promoviendo un mal objetivo. Muy bien. Y el otro es el aborto. El aborto es intrínsecamente malo, que es, digamos, muy, muy interesante porque si bien el principio es, como lo decía el padre Daniel, que en moral lo que se evalúa es la rectitud de intención, en estos casos la iglesia ha dicho es que el acto es intrínsecamente malo, entonces no hay rectitud de intención que lo legitime. Por lo tanto, efectivamente, si uno encontrara en los programas de gobierno elementos que soportan o apoyan males intrínsecamente malos, o sea, actos intrínsecamente malos o males objetivos, entonces no podría moralmente apoyar un candidato que contenga ese tipo de propuestas dentro de su programa político. Sí, claro. Entonces, en este orden de ideas, claro, intrínsecamente malos, pues claro, primero las ideologías, ¿no? Hay muchas ideologías, el feminismo, la homosexualidad, los transgénero, el adulterio, los vicios, la pornografía, las apuestas, los matrimonios igualitarios, todas esas políticas públicas que apoyen el cambio de La sexo en niños, prostitución, la prostitución, ¿cierto? el alquiler Entonces, de vientres. el alquiler de vientres, ¿no? La fecundación in vitro, todos estos temas de las pastillas del día después. Ay, se me está olvidando La eutanasia, hay Los muchos. anticonceptivos, la eutanasia, sí, la fecundación que no está abierta a la vida, la vida. La que no ya, anticoncepción, la la anticoncepción. anticoncepción, ¿cierto? Entonces, fíjate que son muchos temas en los que a veces no tenemos como la formación o no tenemos claro cuál es la moralidad de esto, ¿no? Porque ya Juan Pablo II lo decía, que hay muchos católicos que su sexualidad no la viven de acuerdo a lo que la iglesia nos enseña, ¿no? O que, por ejemplo, pues los jóvenes vivan en un mundo pues perdidamente inmoral, que Padre, es yo ahí, hacia donde estamos yendo. padre, yo ahí usted me dejó pensando en algo porque yo, digamos, me arrepiento y después de, tomo conciencia de muchos de estos programas y ahora con lo que usted está diciendo, yo me arrepiento de haber votado por ciertos candidatos en el pasado. Y me arrepiento porque, si bien eran personas, digamos, buenas, relativamente buenas, tenían puntos o lunares fundamentalmente dedicados o destinados a alguno de esos bienes humanos básicos indisponibles o males intrínsecos que usted está tocando acá, bien sea por acción, o, perdón, por acción no, nunca, pero bien sea por omisión o simplemente por dejar las cosas como están, quietas. Entonces, es el típico caso de, no sé, voy a hablar de gente del pasado porque me puedo meter en problemas, pero puede ser, por ejemplo, un candidato como Duque, como Iván Duque,
Entonces yo voté por Iván Duque con cierto entusiasmo, pues porque el tipo no era abortista. Y sin embargo, a la vuelta del camino, no hizo nada por combatir el aborto. Lo pongo como ejemplo porque es el más reciente, pero igual otros anteriores por los cuales voté. Y eso a mí me ha dejado pensando mucho, sobre todo de cara a estas elecciones, porque si bien es cierto, uno quisiera como ese compromiso, digamos, de decir no al aborto, pero uno también o no al matrimonio diverso y ese tipo de cosas, uno siempre quisiera como verlos también eh, abocados a un accionar en contra de esos males que ya existen en la realidad política del país. Entonces, claro, y porque Ramírez el otro día recordaba que muchos de ellos firman manifiestos, ¿no? Manifiesto por la vida, pero a la hora a la hora de ejercer el gobierno no hacen nada por eso, son como declaraciones, como declaraciones para ganar votos o algo así. Y entonces yo no sé si eso valga como uno de los criterios que puede tener un católico para decir voto por una persona o no. Es decir, para reformularlo, ¿debe un católico exigir o esperar mucho más de su candidato de una simple manifestación de estoy a favor del derecho a la vida, estoy a favor de familia tradicional, estoy en contra del cambio de género de los niños, etcétera, etcétera? ¿El compromiso tiene que ir y traducirse a políticas públicas, padre? Claro, es que precisamente por eso tú lo estás eligiendo, ¿no? Porque si el candidato, o sea, ¿tú por qué eliges un candidato? Porque ese candidato promueve los valores Pero ¿cómo lo pongo que... a prueba? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque es que vuelvo a mi punto, ¿no? O sea, me siento engañado por candidatos Sí, anteriores. no, claro, ¿Qué y tendría que todo, hacer hoy, por ejemplo? Pues decirle a un candidato, usted tiene que pelear contra estos temas como gobierno. Yo aquí nosotros sostuvimos esa tesis desde la política, sabemos que desde la política es posible hacerlo. sí, Incluso Rami claro, dice, tengo dos a mí me decretos aquí en el gustaría, cajón, claro, pero a mí me gustaría que hubiese una ley, que creo que no la hay, o que estuviera en la Constitución, donde uno le pudiera exigir a ese candidato que lo que prometió en campaña, pues lo cumple y lo viva, No, y lo haga sí lo realidad. hay, sí Así. lo hay. El Ah, plan de bueno. desarrollo que es la ley de la República, es la primera ley que sacan a los 3 meses de elegidos, y que contiene, digamos, toda el fundamento teórico para el gasto de los siguientes 4 años, tiene que ser coherente y consecuente con el plan de gobierno. Y uno tendría la capacidad de impugnar la ley del plan de desarrollo y todo lo que viene con ella, a partir de la inconsistencia con el plan de gobierno. Es decir, sí, sí lo hay. Lo que pasa es que, y es que esa es la idea, en la política, las normas y las instituciones están organizadas para que haya una serie de instituciones que se comprometan a llevar y adelantar unas políticas públicas, y la democracia entonces nos permite a los votantes escoger quién debe encargarse de esas instituciones a partir de lo que proponen hacer con esas instituciones una vez detenten el poder. Y ahí creo que ata muy bien con lo que usted decía, padre, al principio, y es que el deber moral de votar no se extingue con el voto y va más allá. claro, Y aquí lo hemos dicho Gabriel y yo varias veces, y es que continúa con el deber de orar por nuestros gobernantes, porque efectivamente usted lo mencionaba por encima, pero es cierto, y es que esto al final es una batalla espiritual, y nuestro gobernante, si nos quiere acercar a Dios, si prometió que sus políticas públicas iban a ir orientadas al bien común, pues sin duda va a estar atacado por el enemigo espiritualmente. Entonces nuestra oración debe cubrir al gobernante. Pero además hay otro elemento que dice usted, el padre Daniel, que me parece que es muy importante enfatizarlo, y es, tenemos también la obligación de exigir esa coherencia con lo exacto. que se prometió. Y ahí termino por una cosita que yo creo que me va a meter en problemas con algunos amigos nuestros, padre, y es que uno ve que llevamos más de 15 años mirando y estando atentos a ver quiénes son los candidatos que firman el manifiesto Provida, ¿sí?
y lo firman y hay fotos y no sé qué y somos felices nosotros distribuyendo la foto en nuestras redes sociales y todo eso. Y la realidad es que lo han incumplido una y otra y otra. Yo estuve en la ceremonia o en la firma de Iván Duque del manifiesto en su momento y además de que no hizo nada en contra del aborto, fue el que reglamentó la eutanasia infantil en Colombia, nada más y nada menos. Nada más y nada. Entonces, esa firma del manifiesto Provida pues quedó en eso. Lo que este pedacito de la conversación nos está llevando es que primero seamos muy cuidadosos en dejar orientar nuestro voto por esos actos simbólicos, ¿sí? Porque esos actos simbólicos en estos 20 años nos han demostrado que no son más que eso, simbólicos. Y que al contrario abren la puerta para que personas se lleven nuestro voto por nuestra confianza y terminen traicionando su propia firma, si se quiere. Y lo segundo es que eso nos debe llevar a ser muy exigentes en nuestra participación en política una vez el candidato quede elegido. Aquí hemos hablado mucho de favorecer un candidato y no otro, pero ojo, en este programa vamos a encargarnos de ser también vigilantes de que ese candidato sea realmente consistente con los principios y la moral que dice defender Así es. y que dice ser coherente. Y esa es una responsabilidad de cada uno de los católicos que otorgan su confianza en el voto porque ejercen su voto con formación de conciencia, con rectitud de intención, pero también eso les implica una coherencia después de exigir y de convertirse en garantes individuales, pero unidos como ciudadanos, de que eso que se prometió sea verdad. Padre, yo quiero hacerle una pregunta. Nosotros ya más o menos hemos planteado que votar o usted es un acto moral y sin embargo yo se lo quiero hacer en sentido contrario. ¿Se puede cometer un pecado ejerciendo el voto? ¿Usted qué opina? Claro, uno puede pecar ejerciendo el voto, porque claro, si no tengo formación, si no tengo conciencia y si no tengo recta intención a la hora de votar, pues yo puedo cometer pecado porque si voto por un abortista, yo me estoy haciendo cómplice de ese pecado o de las políticas públicas que en el futuro esa persona pueda llevar a cabo en su gobierno. Alguien puede decir tan exagerado, pero es que eso es la moral católica, ¿no? Padre, y si así sea simplemente como una política de riesgo, me explico. No, es que no es una política de riesgo, sino es lo que es la claridad y la coherencia que Dios nos pide a nosotros. Porque es que yo no soy católico de medias tintas. Yo no soy católico para quedar bien. Yo no soy católico Ah, de mí mismo. pero es que el candidato como tal, pues no, él no apoya. Sí, hay gente de su partido, de su coalición, que de pronto sí apoya, pero el candidato principal no. Entonces no hay problema. Además, quién gana o No, quién va a es que ejercer mira, todo. Pero el candidato yo, secundario es un riesgo gigante. ¿Qué pasa con claro, la conciencia moral ahí? exactamente. Entonces, fíjate que yo lo he hablado con mi papá en estos días. Mi papá es un hombre de 86 años, tradicionalista. Y entonces para él en su cabeza un partido político es el que defiende unas ideas, el que defiende un programa, pero hoy no pasa eso. Yo le decía, papá, hoy los políticos van es a lo suyo. Puede estar en un partido de derecha, pero hay gente que es izquierdosa o progresista y que defiende el comunismo y pueden estar en un partido de derecha, ¿no? Entonces, por eso yo no puedo votar por un partido. Yo voto por un candidato y por eso tengo que saber el partido, tanto el partido como el candidato, si se acomodan a mi pensar cristiano, si verdaderamente van a promover los valores que la fe me invita a vivir y a promover. Padre, pero Padre, una, usted habla de un candidato, pero ¿qué pasa cuando son dos candidatos? Es decir, porque lo que estamos jugando en Colombia es Ah, no, presidencia y si son, vicepresidencia. no, No, si son los dos, peor, ¿no? Porque es que, claro, es que van en llave. Puede ser que uno hable muy bonito y que supuestamente diga cosas católicas, pero si el otro no, yo no puedo votar por esas personas. y está, Y y es está que clarísimo.
esa es la pregunta. A mí hay una cosa que a mí me llama la atención ha sido importante en esta última etapa de mi conversión, y es la economía celestial. Y es esta idea de que hay actos que generan bienes en el cielo, porque digamos, cumplen con los requisitos para hacerlo, que además del bien que se genera en el acto inmediato, siguen produciendo tesoros en el cielo porque el acto sigue produciendo efectos positivos, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, construir una iglesia, ¿sí? Construir una iglesia es un bien que sigue produciendo bienes por todas las celebraciones que se hacen allí, por el culto que se le rinde a Dios y todo eso sigue sumándole puntos al que la construyó. Igual con los actos de evangelización, de apostolado y todo esto. Eh, y por eso, desde una óptica muy al estilo mío, muy práctica en eso, la política me parece que está llena de ese tipo de actos que son buenos porque uno apoyó una norma a favor de la vida, a favor de las mujeres, a favor de los más necesitados, a favor del enfermo, bueno, lo que sea. Y además sigue haciendo bien porque cuando se implementa esa norma, pues hay mujeres embarazadas, hay personas enfermas que se siguen beneficiando. Pero esa es la parte buena de esa economía celestial, pero hay una parte mala. Y es que así como yo puedo hacer un acto que es moralmente malo y me tengo que confesar de ese acto porque efectivamente actué mal, ¿sí? Hay actos malos que siguen produciendo mal hacia adelante. Y las leyes, las políticas públicas son tal vez los más delicados de todos. No, ¿Por terrible, qué? claro. Porque si yo apoyé a una persona que después promulgó esa ley, ¿sí? Mala, soy responsable no solo por haberlo apoyado, por haberle permitido a esa persona sacar la ley, sino por todo el mal que se haga con base en esa ley de ahí en adelante. Es decir, si esa ley permitió abortos, no estoy solamente cometiendo el pecado al votar por él, sino cada vez que se comete un aborto, vuelvo a pecar yo Claro. directamente, pues indirectamente, pero yo, y eso es complejísimo Entonces, porque fíjate, eso me Gabriel, obligaría que, prácticamente claro, a tener que confesarme permanentemente por la ley que salió por el candidato que yo apoyé a sabiendas de que iba Eso, a a sabiendas. favorecer esa ley. Muy y bien. ahí está la moralidad del acto. O sea, por eso es intrínsecamente malo o intrínsecamente inmoral votar por una persona que tenga estas conductas o estas visiones. Políticas Claro, públicas. por eso la formación de la conciencia es tan importante como usted lo mencionaba, pero también el conocimiento del candidato. Porque yo ponía el ejemplo de Duque, nosotros creímos otra cosa. Y en ese sentido no teníamos por qué prever que Duque iba a ser tan flojo en esos temas de provida. Pero es que en este caso, en este momento, en estas circunstancias en Colombia, la situación creo yo que sí está mucho más clara. Es decir, Y ya es hay una, diferente. claro, es diferente, pero lo que digo yo es que el católico hoy tiene que hacerse esa pregunta. O sea, ya estudió bien lo que están diciendo los candidatos por los cuales va a votar, lo que han dicho, lo que están planteando, los riesgos que hay para el país de que si ganan esa fórmula que están pensando, se produzcan frente a la familia, frente a los niños, frente a la diversidad de género, frente a la Claro. diversidad de familias, etcétera, y frente al aborto. Y aquí me parece que la Y conciencia tiene que frente al jugar un comunismo. papel muy fuerte y también frente al comunismo. Sí, es claro, de acuerdo. Entonces, me parece que la formación de conciencia y el conocimiento, porque es que en el caso de Duque, el catecismo dice que la ignorancia puede disminuir la responsabilidad, pero sin O embargo el nadie engaño. debe, En el de Duque fue un engaño. o el Ahí sí hay engaño, un claro exacto, engaño. exacto, o el engaño. Ahora, nadie puede renunciar o nadie debiera renunciar a buscar la verdad. Por eso el compromiso moral del voto tiene que reflejarse en eso, en esa seriedad con que el votante va a asumir su papel como ciudadano. Rami, vámonos con la última pregunta. ¿Qué se te ocurre aprovechando que está el padre? No, pues es que ya el padre le ha dado unas luces, pero yo sí quisiera que nos diera estas recomendaciones finales y es, dado todo lo anterior y la complejidad que implica el voto para la vida espiritual de una persona y los efectos que eso tiene en el espíritu,
Le quería preguntar, padre, usted como sacerdote que nos ha acompañado a tantos en nuestro camino de conversión, ¿cómo nos sugiere que nos debamos preparar para votar? Pues mira, es que yo pienso que no solamente uno como sacerdote, sino todos los laicos deberíamos de prepararnos con una buena confesión, porque es que cuando tenemos el alma en gracia, Dios nos da la luz para saber tomar las decisiones correctas en el momento propicio. Y esa confesión tiene que ir acompañada de la oración, ¿verdad? Porque claro, hay muchos hermanos nuestros católicos colombianos que no tienen esta gracia, que están involucrados en muchos pecados, que de alguna manera son católicos pero que a la vez son partidistas, o que se han dejado sobornar, o que están metidos en ciertas situaciones muy complicadas que seguramente tienen una lucha interna, porque Claro, van a votar por un candidato por el que no quieren, por el que no creen, pero es que no puedo perder mi trabajo, es que si no voy a quedar mal, es que me están obligando, es que si no voto entonces va a pasar tal cosa, ¿no? Entonces, por eso es un momento de oración, de discernimiento, porque es que, claro, si no tenemos a Dios, ¿no? Por eso esta jornada, y perdón la cuña que voy a hacer, pero por eso la jornada de oración que vamos a tener el 13 de mayo. El 13 de mayo vamos a tener una jornada de oración en dos momentos. La primera, un rezo del rosario, ¿cierto? Eh, un rezo del rosario donde le vamos a pedir al Señor por la paz de nuestro país, ¿no? Entonces, qué bueno que los colombianos entiendan que la paz que trae el Señor no es la paz de que no caigan bombas o que no se disparen balas, ¿no? La paz de la que habla el Señor es la conversión del corazón, porque un corazón convertido, un corazón en gracia, un corazón que le permite a Dios actuar en su vida, pues va a ser una persona que va a actuar en comunión, en concordancia con la fe y va a entender que matar es malo, que la guerra es mala, ¿cierto? Y nosotros estamos promoviendo que esa batalla o esa guerra se gana con un arma que se llama rosario, si rezamos el rosario, si nos arrodillamos ante Dios, porque lo que yo decía al principio de este programa, ¿no? Aquí no van a venir mesías falsos que son candidatos porque el que salva es Dios, el que salva es Jesucristo, y a Él es el que tenemos que orar y encomendarnos. Por eso, ese día se va a hacer la consagración a Colombia al Inmaculado Corazón de María, que qué bien. lo va a hacer el arzobispo de Cartagena, que es el presidente de la conferencia episcopal. Y por la tarde vamos a tener una jornada de oración ante el Santísimo, ¿no? Porque postrados de Uf, rodillas le vamos a pedirle al Señor esa gracia de que, uf. de que toque los corazones, porque es que esta batalla espiritual solamente se gana con el rosario y la oración, no más. Muy bien. Qué buena Dios síntesis. lo bendiga, padre, y quiero darle las gracias por esto que acaba de decir, porque es que cuando estaba yo trabajando en temas de política, sí que se nota la diferencia cuando uno está en gracia a cuando uno no está en gracia. No porque cuando no está en gracia, se vuelva un ogro y no sé qué, y lo posea el demonio. No, nada de eso, no. En la claridad con la que uno piensa. Y eso que usted dice, que parece una sutileza, yo doy fe de que eso es así. Si uno se compara en el momento en el que está en gracia, en el momento con el que no está en gracia, cuando no está en gracia, como que las ideas le cuestan más trabajo, no ata uno, la confianza en el Señor es más difícil, el temor se vuelve como más presente. Y esto que usted dice, si quieren votar realmente bien, primero vayan y se confiesen. Uf, qué belleza, porque eso además es para toda actuación en política. Si usted realmente quiere ser un buen político católico, primero confiésese, porque ese es el requisito para que Dios pueda utilizarlo a usted como instrumento. Y el segundo, el de la oración, pues conviene y nos llega, nos reitera, digamos, todo lo que hemos venido diciendo nosotros acá, y es que al final todos estos temas de políticas, de ideologías, de todo eso, tienen una solución clarísima,
y es volver nuestra mirada a Dios. Y esa mirada se traduce en oración, en postración, en lo que usted está diciendo, Padre. De verdad, Dios lo bendiga. Qué agradecimiento tan grande ver a un sacerdote llevando a que nosotros como país, como nación, como ciudadanos, nos postremos ante Dios. Yo estoy seguro de que si los colombianos católicos realmente le pedimos a Dios, pero no en nuestras casitas ahí cada vez que nos acordamos, no, sino de verdad, enarbolando nuestra fe y así sintiéndonos convencidos y comprometidos con que nosotros somos católicos en nuestra casa y afuera también. Y le pedimos y le imploramos a Dios que nos dé buenos gobernantes, Dios nos hará caso. Pero mientras no se lo pidamos y mientras vivamos esta vida incoherente a la que estamos sometidos por culpa de las circunstancias en las que estamos viviendo, pues va a ser muy difícil que Dios nos envíe buenos candidatos y buenos dirigentes. Y por eso este tema de hablar de la transformación de nuestra sociedad o de la transformación de la historia empieza, como decía Santa Teresa, que si yo quiero cambiar a la iglesia, ¿sabe por dónde empezaría? Por cambiarme a mí. Y Claro, eso lo entonces, mismo sí. aplica en el país. Si yo quiero cambiar la política de este país, primero me cambio a mí. Y lo que el padre nos acaba de dar hoy es unas lecciones y unas iluminaciones formidables. De verdad se lo agradezco, padre. Dios lo bendiga y esperamos tenerlo aquí Sí. mucho. Tú piensas por qué tenemos este gobierno. Primero, porque no votamos, porque mucha gente no vota. Y segundo, porque hemos sacado a Dios de nuestra vida, Así es. Claro, ¿no? Entonces, cuando votamos candidatos que promueven ideologías contrarias a la fe como el comunismo, pues mire lo que tenemos, ¿no? Entonces, y mira todo lo que trae el comunismo. Y a nosotros no nos tiene que dar miedo hablar de comunismo, ¿no? Es como a los curas no nos tiene que hablar, perdón, no nos tiene que dar miedo hablar del infierno, ¿no? Porque el claro. infierno existe, la condenación eterna es probable, ¿no? Entonces, si no evangelizamos, si no iluminamos las conciencias, si no hablamos de la verdad, muchas almas se van a perder. Independientemente que venga un gobierno comunista, ¿no? Un gobierno comunista, tenemos que ser cristianos y coherentes. Y si hay que dar la vida, pues damos la vida. Muy A eso bien, estamos padre. llamados. Padre, muchas gracias por este episodio tan, como dice Rami, tan extraordinario, fuera de serie. Evidentemente, el comunismo es un gran mal, el progresismo es un gran mal, el wokismo es un gran mal, son los males que se avecinan y que desafortunadamente estamos en un momento crucial en nuestro país y de rodillas, como usted lo decía, y con el alma y la confianza plenamente y totalmente puesta en nuestro Señor. A todos, muchas gracias por acompañarnos, Oh, Padre Daniel, gracias. Padre, la la bendición. bendición, padre, para este apostolado y para nuestros oyentes. Claro que sí, que el Señor los guarde y los bendiga, que el Amén. Señor ilumine sus corazones y sus vidas, que Amén. María Santísima y sus santos ángeles los guarden, los protejan, y que el Amén. Señor bendiga a Colombia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias.